Vale, espero que tengáis las neuronas a tope porque viene una tarde 3 horas y media por delante cargaditas. Ahora tendremos de momento 5 ponencias de 15 minutos. Y bueno, lo de los comentarios o preguntas lo haremos en función de si vamos bien de tiempo o no. Esta primera es de José Dolado, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Economía de la Carlos III de Madrid, y habla de los efectos de la inteligencia artificial sobre los mercados de trabajo. Retos y oportunidades. ¿Qué hay más, retos o oportunidades? Hay más retos, pero también hay oportunidades. Vale. Si me ponen la presentación. Vale. Bueno, primero muchas gracias a los organizadores por invitar a... Actúo en representación de la Asociación Española de Economía. Yo soy matemático reconvertido a economista, o sea que el lenguaje que se ha utilizado esta mañana no me suena completamente ajeno y intento entender qué implicaciones sociales tienen todos estos avances tecnológicos que hemos analizado antes. Cualquier revolución tecnológica, cualquier avance tecnológico representa la tensión, la lucha entre dos tipos de tecnología, lo que se llaman las tecnologías habilitantes, en inglés enabling, y las tecnologías desplazantes, lo que se llama displacing technologies. Las dos fotografías lo captan bien. La fotografía de mi derecha es una tecnología habilitante que lo que hace es aumentar la productividad de la persona, aumenta la productividad de la sociedad en general, aunque hay efectos distributivos. Hay algunos que salen ganando y otros que salen perdiendo, pero los que salen ganando ganan mucho más que los que salen perdiendo. El otro es el temor, que desde los luditas con la primera revolución industrial. Es el hecho de que las máquinas acaben reemplazando a los humanos. Cualquier tecnología, desde la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, tiene 5 componentes que son comunes. La intensidad de cada uno obviamente difiere con respecto a la revolución tecnológica que nos refiramos. En primer lugar está el efecto desplazamiento. El efecto desplazamiento es simplemente ciertas ocupaciones desaparecen, ¿vale? Ese es el primer efecto. El segundo efecto es el efecto reconversión. Otras ocupaciones aparecen, ¿vale? Esto lleva tiempo, no es inmediatamente. En tercer lugar está el efecto de productividad. Si las tecnologías son habilitantes, la productividad sube. Si sube la productividad, el bienestar general aumenta. Pero ese aumento de la productividad también tiene un efecto de derrame y de aumento de la capacidad adquisitiva de los individuos. ¿Por qué? Porque si las empresas son más productivas, sus costes son menores, los precios son menores y, por tanto, con las rentas que tenemos podemos adquirir más cosas, ¿vale? Hay un efecto de demanda adicional. Y el efecto de derrame, en inglés spillover, es simplemente que si hay una verticalidad en las relaciones productivas, es decir, yo soy el proveedor de otra empresa que a su vez es el proveedor de otra empresa. Si yo mejoro mi tecnología, mis inputs van a ser más baratos y eso va a beneficiar. O sea, que tenemos aquí, excepto el efecto desplazamiento, el resto de efectos son los efectos positivos. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en los siguientes minutos es pensar en las tecnologías que hemos vivido durante el siglo XX y el siglo XXI, o sea, no me voy a referir a la primera revolución industrial ni a la segunda revolución industrial, solamente dar un dato. En la primera revolución industrial, desde mediados de 1750 o algo por el estilo, hasta mediados del siglo XIX, la mejora del bienestar de la población, de su renta per cápita, de las condiciones de trabajo, tardó 100 años en producirse. O sea que esa transición desde el desplazamiento a la reconversión puede tener tiempo. Recordar Dickens, por ejemplo, el crecimiento del proletariado, todo esto pertenece a esa época de enorme, de una revolución drástica en la producción. Sobre todo el desplazamiento del mundo rural al mundo industrial.
Entonces, en los años 70 se produjo lo que se llama el progreso técnico sesgado por habilidad, que en inglés es Skill Bias Technological Progress, es BTC, es la digitalización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el efecto inmediato de la digitalización? Pues que una persona que escribía a máquina, cartas, pues ya no escribe a máquinas, porque podemos escribir 200 veces más cartas con un procesador de texto, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona es desplazada y otra persona es contratada. La segunda persona que sabe utilizar el procesador de texto, pues por ejemplo sabe inglés porque tiene que leer el manual de instrucciones en inglés. Entonces, ¿qué produce esto? Produce un aumento de la demanda de trabajo de los trabajadores cualificados, por tanto, dada la oferta, si aumenta la demanda sube el precio, por tanto suben los salarios de los cualificados. Por otra parte, los trabajadores menos cualificados, por ejemplo, gente que tiene educación obligatoria o ni siquiera esto, o incluso bachillerato, lo que ocurre es que baja su demanda, es la persona que escribía con la máquina de escribir, baja su demanda y baja sus salarios. Entonces, resultado del cual el gap salarial por cualificaciones se amplía muchísimo. Vale, fijaros, este es un gráfico, lo que se llama la prima de habilidad, skill premium en inglés. Para Estados Unidos, fijaros, tanto hombres como para mujeres, cómo se dispara a partir de esto, de los 70, de los 80, hasta alcanzar niveles realmente muy, muy elevados. Por eso la gente paga $40.000 por ir a una buena universidad en Estados Unidos, le compensa, aquí menos. Segunda fase, la automatización. La automatización es obviamente en las cadenas de producción, etcétera, el uso de maquinaria inteligente, sistemas de control y robótica. ¿Cuál es la característica básica? La polarización. Antes, recordad, salían ganando los muy cualificados, salían perdiendo los pocos cualificados. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Por ejemplo, imaginaros la robótica. ¿Qué tipo de trabajos va a hacer la robótica? Aquellos que hay una rutina, donde la máquina aprende, donde el robot aprende. Por tanto, ahora lo que vamos a ver es una reducción, un desplome de la clase media, de aquellos que tienen cualificaciones en ocupaciones muy rutinizadas, ¿vale? Como algunas de las que hemos hablado esta mañana sobre la charla de Josep. Entonces, fijaros, si aquí pongo, por ejemplo, el tipo de cualificación que requiere un puesto de trabajo, por ejemplo, un 100 es que requiere unas cualificaciones altísimas y un 20, un 0 es muy bajo, y aquí tengo el cambio en el empleo, lo que observamos es una U, las cualificaciones medias se hunden, el empleo ahí se cae. Sin embargo, ¿estos quiénes son? Estos son los ingenieros que están diseñando los robots, que están en demanda altísima y por tanto cobran sueldos muy altos. Pero si cobran sueldos muy altos, trabajan muchas horas, entonces tienen que delegar, pues yo qué sé, el cuidado de sus hijos, el cuidado de sus padres, tendrán un cocinero, entonces eso hace que aumente la demanda de trabajo poco cualificado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la U. Fijaros, esa U, estos son el mismo gráfico, aquí tenemos las cualificaciones de menor a mayor y aquí tenemos el crecimiento salarial. ¿Qué es lo que ocurre? Vemos la U, la demanda sube, la demanda sube, los del medio bajan. ¿Cuáles son los del medio? Pues asistentes legales, abogados, asistentes financieros, el diagnóstico médico, ya no nos hará una que hemos hablado esta mañana, contables, administrativos, personas dedicadas a servicios de consumidor, conductores, profesores, ¿vale? ¿Por qué mi clase es mejor que ver una clase en YouTube de un premio Nobel o de una persona muy destacada en una universidad top? Pues ese es nuestro destino, esas son. Entonces, fijaros, el problema es qué le pasa a este individuo en el medio. El individuo que está en el medio, que está en peligro, la clase media, puede hacer dos cosas. Se puede ir a este lado de la distribución o se puede ir a este lado de la distribución. Por ejemplo, pensemos una persona que tiene un grado universitario, pero que no es STEM. Le va a costar mucho irse aquí. Entonces, si toda esta masa se desplaza hacia aquí, los salarios de la parte baja de la distribución van a bajar. Va a haber un exceso de oferta. ¿Entendido? Entonces, es difícil esta forma de U que tiene la polarización,
y que está perfectamente, por ejemplo, fijaros, esta es la U en España, lo de antes era Estados Unidos, esta es la U en España, lo veis, este es crecimiento del empleo, cualificaciones, la misma U que en Estados Unidos, ¿no? La caída de la clase media, que puede estar detrás de otros fenómenos como la polarización política, etcétera, etcétera. Vale. Tercera, la más importante, a partir de 2010, básicamente, inteligencia artificial, robótica, machine learning, texto, imágenes, lo que nos ha explicado Josep esta mañana. Entonces, aquí tenemos los dos efectos simultáneamente, el efecto del aumento del gap por habilidad, del skill premium, y por otra parte la polarización, porque todos estos mecanismos, todos estos procesos tecnológicos están sustituyendo también personas, sobre todo en el corto plazo. Entonces, básicamente la idea de cómo los economistas modelamos la inteligencia artificial es pensar que nuestro trabajo consiste en tareas. Yo estoy aquí delante, pero antes he tenido la tarea de preparar unas transparencias, de prepararme la charla para hacerlos la entretenida a las 3 de la tarde, después de comer, etcétera. Somos tareas. Entonces, hay tareas que la robótica, la inteligencia artificial nos va quitando. ¿Vale? Se crean otras nuevas tareas, como hemos visto bien esta mañana. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver de qué depende el éxito o el fracaso. Aquí tenéis, por los países de la Unión Europea, utilizando empleo por sectores y una variable clave que es la introducción de inteligencia artificial en esos sectores, cómo ha variado el empleo. Entonces, por ejemplo, España está aquí. Este es el intervalo de confianza, o sea que es pequeño, pero es positivo. En otros países ha crecido mucho y otros países veis que ha decrecido. En los salarios, mucha más variabilidad por lo que hemos dicho antes de la U. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el problema que ha agudizado la inteligencia artificial? Y es todos estos 3 etapas del progreso tecnológico que hemos visto antes. La caída de la participación laboral en el Producto Interior Bruto, es decir, la parte de la tarta que se llevan los trabajadores, asalariados y los autónomos. Fijaros, en Estados Unidos pues ha caído, normalmente, históricamente, esa participación ha sido como de 2/3 para el trabajo y 1/3 para el capital. Pues en Estados Unidos, entre el año 70 y 2015 o algo por el estilo, pues ha caído prácticamente 6 puntos. España tampoco ha sido, es menos agudizado, entre otras cosas porque durante los años, la Belle Époque, antes de la gran recesión, del 2000 al 2010, un albañil ganaba 2.000, 2.500 euros. Por tanto, no, eso se y no perdía el empleo por salarios muy altos, porque había una enorme demanda de vivienda. Entonces, pero veis, estas tendencias son preocupantes. Entonces, para acabar, lo que voy a hablar es un poco cara a animaros a participar en el debate. ¿Cuáles son las políticas que, en mi opinión, pueden ser interesantes para controlar estos efectos nocivos, estos retos y mejorar las oportunidades? En primer lugar, fijaros, acordaros del muñequito en la U del empleo. El muñequito se va a ir hacia la parte baja de la distribución si el sistema educativo es malo. ¿Entendido? Se va a ir, o sea, pensar un graduado en Derecho, un graduado en ADE, pues es difícil que se convierta en un ingeniero o que se convierta en un físico o en un matemático. Es más fácil que acabe haciendo alguna ocupación menos, cuyos requisitos de cualificación sean menores. Entonces, si en los gráficos estos que os he mostrado antes, sobre los efectos de la inteligencia artificial, lo que se observa es que en aquellos países que tienen mejores sistemas educativos, el empleo y los salarios suben más que en el que tiene peores educativos. España es un poco entre medias, ¿no? Porque aumenta algo los salarios. ¿Dónde está aquí? No, España no se mueven los salarios, baja un poquito los salarios y aumenta un poquito el empleo. Pero esto es debido a la estructura productiva de sol y paellas, ¿no? Vale. Segundo, por tanto, la mejora de la formación ocupacional y de la educación son claves para evitar estos efectos indeseados, para empujar al muñequito hacia la parte de arriba de la distribución. Fijaros, eso mejoraría la distribución salarial, porque si hay más ingenieros, el salario de los ingenieros baja. ¿Vale? ¿Entendido? Relativo a si hay pocos. Lo segundo,
distinguir lo que son tecnologías habilitantes, por ejemplo, las que en inglés se llaman enabling, de las otras que son desplazantes. Por ejemplo, una tecnología desplazante, pues pensar en las máquinas de cobro automático de los bares. ¿Vale? Esto ha desplazado a la persona, al camarero, a la cajera que había, ¿vale? ¿Nos aumenta mucho la productividad? No, no aumenta mucho la productividad. Entonces, ¿cuál es la manera de desincentivar estas tecnologías que Danone Acemoglu, un economista muy famoso, llama tecnologías so-so, tecnologías mediocres? Pues obviamente está el debate sobre el gravamen sobre los robots, ¿vale? Este es un tema que si queréis luego podemos hablar, pero el gravamen sobre los robots no puede ser sobre todos los robots, tiene que ser sobre algunos robots. En tercer lugar está otra tendencia secular de nuestra economía y de economías de nuestro entorno, que es el envejecimiento de la población. Entonces, en aquellos sectores donde la población es más mayor, esos son los sectores donde entra con más fuerza la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entre otras cosas porque los salarios de una persona mayor, al haber acumulado más experiencia y estar más protegida por los sindicatos en la negociación colectiva, etcétera, son más altos. Entonces es un mecanismo de ahorro de costes, ¿vale? Y esto es un fenómeno que ocurre aquí y que ocurre en los otros países. En tercer lugar, la regulación de la economía de plataforma. Pensar en los riders que vemos todos los días por las calles. Son asalariados, son autónomos, tienen los mismos derechos que un asalariado, no los tienen. Va a desincentivar, por ejemplo, esta regulación, el hecho de que personas que ejercen estos trabajos porque quieren ejercer al mismo tiempo que estudian o que están jubiladas o etcétera, dejen de demandar esos trabajos, va a desanimar o va a incentivar. Entonces, la regulación, sobre todo de las tareas a través de plataformas, es fundamental. Aquí tenemos la ley Rider, pero sus efectos no son claramente positivos, ¿vale? Tercer lugar, muy importante, la inteligencia artificial aumenta el poder de mercado de lo que llamamos las empresas superstar. Un ejemplo es GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, y luego le puedes añadir una W de Walmart y todas las empresas, la de ChatGPT, etcétera. ¿Qué ocurre? Estas economías tienen muy pocos empleados porque tienen unas economías de escala, o sea, alcanzan a través de la inteligencia artificial y los otros métodos digitales a una población enorme, ¿no? O sea, en Facebook, ¿cuántos empleados tienen? Muy poquitos, mucho menos que Telefónica, por ejemplo, alrededor de una 10ª parte. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Si hay una posición de monopolio, ¿vale? Estas empresas subirán los precios, a corto plazo nos engañarán, nos harán ofertas, etcétera, una vez que estemos cautivos, porque no hay. La tecnología es tal que establece una barrera de entrada a nuevas empresas, entonces subirán los precios y, por otra parte, como necesitan una producción muy elevada, pero fundamentada en el capital, más que en el trabajo, pues eso hará que el desplome de la participación laboral en el PIB aumente. Y ya acabo, espero que no volvamos al ludismo y muchas gracias por su atención.